bienvenidos a esta clase de Sweet In. Hoy vamos a hacer cejas pelo a pelo, la base de la micropigmentación natural. Vamos a trabajar en un tablero para que puedas entender de manera clara su dirección, su simetría y sus trazos. Antes de comenzar es importante que puedas entender la estructura de la ceja. Esta pequeña zona se llama inicio. El cuerpo abarca del inicio hasta nuestro punto alto. Este punto donde justo nuestra ceja inicia a caer se llama punto alto o arco. Y esta parte donde nuestra ceja cae completamente se llama cola. Cada zona tiene una dirección de crecimiento distinta, así como hay 7 tipos de inicio y diferentes tipos de espina. Y basándonos en eso es lo que hará que tu trabajo se vea más natural. Hoy nos vamos a guiar por algo más sencillo para así poder aprender una estructura básica de la ceja. En otros videos hablaremos de los diferentes tipos de cejas que hay y cómo podremos trabajarlas según su naturalidad. En el inicio los pelos crecen hacia arriba. El primer trazo lo manejaremos más corto que el resto. El segundo trazo lo manejaremos completo. Aquí manejamos un trazo flotante. Volveremos a manejar un trazo completo dejando un pequeño espacio. Y nuevamente manejaremos un trazo flotante entre ambos trazos principales. Lo llamamos trazo flotante porque no toca la parte inferior de nuestro diseño. Así sucesivamente vamos a trabajar el inicio. Recuerda que manejamos 7 tipos de inicio diferentes. En este caso veremos 2. Hoy nos vamos a guiar por los 2 más sencillos. En nuestro segundo inicio también lo iniciaremos con un trazo corto. Para nuestro segundo trazo lo trabajaremos flotante pero corto. Y en nuestro tercer trazo también lo trabajaremos corto flotante, pero en este caso se tocará la parte superior. Seguiremos trabajando los siguientes trazos de igual manera que en el primer inicio. La diferencia entre estos dos inicios es que el primero nos va a hacer ver la ceja un poco más cuadrada, mientras que el segundo nos va a hacer ver la ceja un poco más redonda. Esto va a depender mucho del gusto del cliente y de nuestra ceja natural. En este caso aprenderemos a trabajar 2 diferentes tipos de espina. Vamos con nuestra primera cejita. En este caso podemos ver que nuestra espina comienza más pegada al inicio, teniendo una inclinación más pronunciada. Esto hará que la inclinación de los trazos inferiores sea más notoria. Para la parte del cuerpo iniciaremos con un trazo completo hasta la espina. Seguido haremos un trazo flotante, el cual se une al trazo principal. Y así sucesivamente podremos guiarnos por nuestro cuerpo según la espina. Y así nos queda la parte inferior guiada por la espina. Seguidamente de los espacios que tengamos sacaremos trazos cortos, guiándonos por la inclinación de nuestra espina para no perder la forma natural. Lo que hicimos en este caso fue rellenar los huequitos para dar más naturalidad a la ceja. Para nuestra parte superior los trazos deben de empezar a inclinarse según la espina. Recuerda trabajar con buena definición en la cola. En esta segunda ceja vemos que la espina no empieza tan pegada al inicio como la primera y no lleva tan marcada la inclinación. Para este caso trabajaremos con un trazo principal y doble flotante. Este sería nuestro primer trazo principal y ahora vamos a realizar 2 flotantes. Y así sucesivamente nos guiaremos hasta nuestro punto alto o arco. Realizamos trazos dobles para que se vea más tupida y más natural. Recuerda que esto depende de nuestra ceja natural y de nuestra espina. Para la cola trabajaremos un solo trazo principal, de esta manera.
Recuerda que la inclinación va de acorde a nuestra espina. Ahora vamos con la parte superior. A diferencia de nuestra primera ceja, nuestros trazos no van a ir tan inclinados. Como pueden ver, en este caso los trazos van más horizontales, siempre acorde a la espina. Recuerda que hay mucha variedad de espinas según la ceja natural. En este caso, nuestra espina va de la mitad de la ceja hasta el final de la cola, atravesándola. En este segundo caso, podemos ver que la espina la traemos desde el inicio, pero solo nos acompaña hasta el punto alto. En este tercer caso, podemos ver que la espina va más allá de la mitad, casi tocando nuestro punto alto, igualmente llegando al final de la cola y atravesándola. Y en el cuarto caso podemos ver que nuestra espina inicia desde más a la mitad, no tan inclinada y no termina al final de la cola. Y como pueden ver, el primer y el cuarto caso son similares a los que trabajamos, teniendo en cuenta que según la ceja natural puede haber una mínima diferencia. Estos son los diferentes tipos de espina que podemos encontrar, los cuales podremos ver en otros próximos videos. Cada trazo debe tener un cuerpo definido y una punta delgada como si se desvaneciera, como lo es el pelo natural. De esta manera deben de ir todos los vellos en nuestra ceja. En este caso vamos a ver cómo se trabajaría en caso tal de encontrar los huecos en la ceja natural. Como ya les había mencionado, lo principal que se debe realizar es un diseño. En este punto debemos de trabajar los trazos más seguidos para que no se note mucho el hueco que hay en la ceja natural, sin ir a saturar mucho la zona. Y vamos con errores comunes. Trabajar trazos demasiado rectos. En este caso, la ceja no se va a ver natural y se va a notar mucho la diferencia de los trazos realizados a los pelos naturales. Hacer el trazo inicial completamente largo. En este caso se ve la diferencia de la naturalidad del pelo. Realizar todos los trazos en una misma dirección sin respetar la naturalidad de los pelos. Guardar mucho espacio en los pelos flotantes. Guardar mucho espacio entre los pelos principales. Saturar la ceja. Esto hará que con el tiempo todos los trazos se unan y se vea una ceja compacta. Definir bien la cola. Esto hará que nuestro trabajo no se vea muy profesional. Trabajar trazos gruesos y del mismo tamaño. De igual manera hará que el trazo se vea poco natural y poco profesional. Recuerda que el primer trazo debe de ir corto. Hacia el cuerpo nos dirigimos inclinándolos más. La parte superior nos guiamos por la espina. Cola, dar definición. Recuerda, naturalidad, dirección y simetría. Esto hará que nuestro trabajo se vea mucho más natural y más profesional. Puedes practicar en piel sintética para que te queden mucho mejor tus trazos. Este es el paso a paso para que domines la técnica pelo a pelo en micropigmentación a la perfección. Si quieres profundizar, inscríbete a nuestro curso en Shikin. Lleva tu técnica al siguiente nivel. Recuerda activar nuestra campanita para que puedas aprender más y síguenos en nuestras redes sociales.